¿Cuántos mitos conoces en torno a la sexualidad de las mujeres? Aquí van algunos. Las mujeres no se masturban. Para ellas tener relaciones sexuales no es tan satisfactorio como para los hombres. Una mujer tiene orgasmos más intensos con una penetración. Durante el embarazo no sienten deseo sexual. Ay, el sexo oral solo es para los hombres. A partir de estas creencias, las mujeres aprendieron a relacionarse y a construir vínculos amorosos sin conocer su cuerpo, delegando a la pareja la responsabilidad de su placer y no solo eso. El mensaje central es que ellas no son dueñas de su cuerpo, no se apropian de su placer porque a diferencia de los hombres, las emociones y los sentimientos deben estar asociados al sexo. En general, los mitos regulan las miradas y valoraciones sobre lo sexual, lo que explica el basamento cultural para la reproducción de prejuicios, actitudes y estereotipos sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este viernes. Ando un poquito enferma de la garganta, pero estoy con muchísimo entusiasmo de poder compartir este tema con todos ustedes. Y hoy, precisamente en esta fecha, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos hacer visibles nuestros derechos que tenemos sobre la sexualidad de nosotras las mujeres. Por eso queremos hablar de este tema, de los mitos de la sexualidad femenina. Así que quédense con nosotros y compártanos sus opiniones. Oscar Virués. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saber. Bueno, ya te escuché cómo estás. Poquito ronca nada más. Así es, así que hoy el programa te acompañará un mariachi para que entonces desde tu ronco pecho puedas expresar todo lo que quieres. Gracias, Oscar. Oye, pues contento de tocar un programa o un tema como el de hoy, tan importante en un día tan importante que se debe de visibilizar muchas de las diferencias, grandes marcaciones que se han hecho, sesgos importantísimos que tenemos que ir acabando, hombres y mujeres. Así es. La semana pasada tocábamos precisamente el viernes el tema de los mitos de la sexualidad en los hombres. ¿Cuánto callamos los hombres? A diferencia de las mujeres que lo han hablado mucho, pero quienes acallamos a las mujeres generalmente somos los hombres. Este es un foro precisamente de expresión donde desde que comenzó el programa se habla de sexualidad, que es un tema donde hay muchos mitos, pero sobre todo la voz femenina, pues que ha sido violentada durante muchísimos años, yo diría durante la historia de la humanidad. Entonces, pues ojalá de verdad las redes sociales hoy sean precisamente ese foro de expresión donde pueda servir de empoderamiento y desde luego pues de mucha reflexión para todo mundo y que pues tengamos un mejor entorno. Esa es nuestra verdadera intención. Pero bueno, recuerden que el programa se puede seguir en vivo a través de internet. La dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Tenemos la página de Facebook donde podrán encontrar el Facebook Live. Tenemos la línea telefónica, el número para comunicarse es 51 66 40 00. Recuerden que Canal 11 y Diálogos en Confianza, en atención a todas las personas que viven con una discapacidad auditiva, también tiene la función del subtitulaje oculto para todas aquellas personas que lo requieran. Saludamos con mucho gusto, bueno, a quienes nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, que pues es una fortuna siempre tener a gente joven, gente de todo tipo que nos acompaña y nos arropa aquí en Diálogos en Confianza, y desde luego a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11, que afortunadamente cada vez son más personas. Y bueno, con mucho gusto saludo a nuestras y nuestros especialistas. Así les damos la bienvenida a Tatiana Yedid Lastra, psicoterapeuta y sexóloga. Bienvenida. Muchas gracias. Claudio Zompanzi Miguel, psicólogo y terapeuta sexual con maestría en estudios de la mujer. Actualmente es consultor independiente y docente de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenido, Claudio. Gracias. Buen día. Fabiola Trejo, doctora en psicología social, especialista en placer sexual. Gracias. Y Juan Carlos Hernández Meujeiro, psicólogo social. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, gracias. Pues vamos a iniciar con un sondeo que realizamos con ustedes, nuestro público, donde les preguntamos cuáles son los mitos de la sexualidad femenina que conoces. Aquí nos respondieron esto. El hecho de que las mujeres piensan que el tener sexo oral las puede embarazar. Que las mujeres no sienten orgasmos, que fingen muchas veces. Que está como muy cañón llegar
punto G. Normalmente ellas tenían la culpa de que saliera mujer o hombre sus hijos. Después o antes de la regla, como que no te puedes embarazar. Cuando se acostaban con más hombres, las tomaban como prostitutas porque nada más podían tener un solo hombre. Que se estresan mucho cuando están en su menstruación. Cuando se usaba, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, que porque nacían los niños con el dispositivo en la cabeza o que se les quedaba pegado a los hombres en el pene, ese lo escuché muchas veces. Que se debe de llegar virgen al matrimonio, y si no se llega virgen al matrimonio, eso implica que la pareja o la mujer no sea una buena mujer. Tienes que llegar virgen a tu matrimonio, si no tu marido, no sé, después te lo va a echar en cara o te va a chantajear y así. Ese es un mito muy conocido que pues casi en todas las culturas existe, ¿no? Que cuando entras al baño y entró un hombre antes, pues vas a quedar embarazada. Es una falta de responsabilidad de los padres que no abordamos los temas. Ese creo que es una parte importante. Desde luego, bueno, le agradecemos a todas las personas que respondieron a este sondeo de opinión. Este hombre que al final participaba y decía que los padres y la labor que tenemos, pues sí, se recarga mucho en ello, pero ¿qué tanto, y démonos cuenta, hacemos la diferencia como mamá, papá, desde la niñez entre nuestras hijas y nuestros hijos? Hay diferencias, se comienza allí a tratar de forma distinta y entonces se vuelve más tabú el tema en la sexualidad de las mujeres y sobre todo del disfrute, del placer, del gozo. ¿Qué tanto está más penado y condenado? Y desde entonces es como, tú, mijito, sí, dale, haz de tu papalote otro papalote, ¿no? Hoy hay dos comentarios que me llaman mucho la atención y les agradecemos mucho ya a todas las personas que están conectadas, comentando y compartiendo. Cecilia Galicia N nos dice: sí sentimos como ellos, como humanos, de igual manera. Es entonces cuando comienzan a tachársenos ciertas cosas. Y este otro aquí está, Lorena Vela dice: saludos, excelente tema. Pocos hombres realmente saben llegar a hacer sentir una mujer realmente una mujer. Dice al final, salud por ello. No, la semana pasada de verdad que teníamos el tema de la sexualidad o los mitos de la sexualidad en los hombres. Encontrábamos comentarios de todo tipo, de hombres y mujeres, porque la educación pues es así y va permeando según lo que hemos recibido, y es un asunto también, se acordaba la semana pasada, cultural, porque depende de dónde naciste, el país, la ciudad, la población, el estado, todo, y todo va modificando pues la conciencia de las demás personas, pero creo que los dos, no es que estén polarizados los comentarios, pero una habla de sí se nos tacha mucho, apenas empieza, somos iguales, y al reconocer esa igualdad, entonces muchos no están de acuerdo y comienzan a señalar. Y otros dicen, bueno, sí, pareciera que la sexualidad o el gozo o placer sexual de las mujeres le corresponde a los hombres, que son quienes nos debieran enseñar. ¿Qué opinan de eso? Creo que para empezar, creo que el principal mito es cuando estamos hablando de hablar sobre la sexualidad femenina, es pensar que hablamos de una sexualidad femenina, ¿no? O que hay un algo verdadero sobre la sexualidad femenina. Lo mismo pasa con la sexualidad masculina, ¿no? Y más que haber uno, hay múltiple, hay tantas sexualidades, tantas maneras de vivirse sexualmente, como mujeres, como hombres, como toda la fauna y flora que somos en la sexualidad humana, ¿no? Pero desgraciadamente, como somos del orden de la cultura, hemos creado diferentes formas de vernos como seres humanos dentro de esta cultura y pensamos que solamente existimos hombres y mujeres, y desde ahí nos van dividiendo y van diciendo qué le corresponde a cada quien, ¿no? En estos comentarios que tú dices, pareciera ser que a los hombres les dicen que son los dadores del placer, ¿no? Los que deberían de iniciar, los que deberían de saber, los que no sabemos absolutamente nada, ¿no? Pero se nos dice que tendríamos que saber, al contrario de las mujeres que dicen, ustedes deberían de no hablar de eso, las mujeres, la asociación con las mujeres solamente son madres, ¿no? O las mujeres solamente están dedicadas a su casa, a los niños, al cuidado de otros,
pero jamás se les invita a pensarse como seres deseantes y deseables, ¿no? O sea, todo esto que tiene que ver con nosotras las mujeres, la reproducción y el placer, ¿se les da un valor o se les juzga de acuerdo a ciertos comportamientos? ¿Por qué pesa tanto todavía el qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no? Porque yo creo que hay desde un mandato cultural, como bien decías, Oscar, en la historia, a las mujeres les han enseñado la ignorancia de la sexualidad como un valor. La ignorancia como un valor. Al hombre el conocimiento de su sexualidad como un valor de la masculinidad. Pero como un valor de la feminidad es que ella no sepa. Y si sabe, que finja demencia. Ajá. Que no sabe. Y entonces creo que desde allí ella empieza a no querer saber de su cuerpo. No querer saber de su placer, de su sexualidad, el placer menos. Sexualidad reproductiva, mencionaste, dijiste, bueno, entonces enséñale menstruación, anticonceptivos y embarazo, punto. Pero no le hables de clítoris, no le hables de punto G, no le hables de orgasmo, porque entonces sí entramos en un problema. Históricamente, mito quiere decir mentira en griego, pero en sociología entendemos como mito una mentira creída por toda una colectividad. Y en estos mitos, las mujeres son las causantes de la mayoría de los males. En la cultura judía, Eva. En la cultura pagana, Pandora. Y entonces, gracias a que la mujer despertó su placer, su sexualidad, empezó el pecado, la enfermedad, la muerte, las guerras. Cuando los hombres amábamos, todo era re bonito. Apenas empezaron ellas, todo empezó feo. Y como esto está en el mito originario de muchas culturas y de las dos culturas fundantes nuestras, la judeo-cristiana o la pagano-cristiana, que de ahí venimos, de las dos, la mujer tiene la culpa de los grandes males. ¿Y qué de la mujer? Su sexualidad. Pero no la reproductiva, sino su sexualidad placentera. Y entonces, desde la infancia, a la mujer se le impide saber que se puede masturbar, por ejemplo. Y entonces se dan clases de educación sexual muy liberales y dicen, bueno, cuando ustedes jóvenes, hombres, tengan sueños húmedos, y la chava que ha tenido sueños húmedos dice, pues soy rara, porque sí he tenido y no me mencionan. Y entonces, incluso en la educación sexual liberal que se da, se masculiniza el placer. Y entonces la mujer, en cuanto empieza a experimentar placer, su cuerpo sexuado, su cuerpo deseante, ella misma empieza a reprimirlo, a castrarlo, a evadirlo, ¿no? Entonces creo que desde allí, desde creer que la ignorancia sobre la sexualidad es un valor, la ignorancia nunca es un valor. El saber da poder. Y eso es lo que no quieren, que las mujeres sepan sobre su placer y sobre su sexualidad, porque les da poder de control sobre ello. Y culturalmente ellas no deben tener control sobre eso. Pues hoy van a saber mucho sobre la sexualidad femenina. Y vamos a ver la siguiente entrevista con el teólogo Iderman. Adán y Eva representan la humanidad. Pero lo que parece un poco jocoso es que esta narrativa se va, digamos, dando mucho en torno a la parte sexual. Y no es así, porque la caída significa que el hombre quiere ser Dios, que el hombre quiere ir más allá de sus límites y quiere sobrepasar a Dios, ¿sí?, o a la divinidad. Pero, vuelvo y repito, el énfasis cuando se da en la parte sexual es creer que hubo una culpable y esa culpable fue la mujer, ¿sí?, y después la serpiente, en fin, todo esto. Pero el tema está en que no es tan así. O sea, el tema del pecado original y todo lo que imaginamos no es el pecado, ¿no?, que cometió Adán y Eva ya teniendo relaciones o cosas así por el estilo. El pecado es el desvincularse, ¿no?, de la divinidad, el desvincularse de un proyecto que Dios tenía con la humanidad. Pero el énfasis que se da, y creo que es un mito que se ha generado, es el tema de el pecado en torno a la sexualidad, ¿no? Entonces, de hecho, todo el tema de la manzana, todo el tema de Eva, todo recae en la mujer, que es, sí, digamos, como que una narrativa muy patriarcalista, ¿sí?, machista.
En cuanto a la religión, pues también hay muchas aristas. Yo creo que hablo de la religión católica, ¿no? La religión tradicional que tenemos en Latinoamérica, en México, y es ver que ha habido diversos contextos. Primero, donde el moralismo, el puritanismo también permeó a la religión, y muchas veces este moralismo y este puritanismo fue llevado a las escuelas, ¿sí? Y fuera de eso fue llevado a los púlpitos y fue llevado a las familias, ¿no? Y siempre la mujer llevaba las de perder, ¿sí? Porque bíblicamente hay un relato donde dice que la mujer tiene que estar sometida al hombre, en fin. Entonces, como que se fue generando también este tema de la sexualidad se tergiversó en torno a la religión, porque la sexualidad se moralizó, la sexualidad muchas veces se satanizó, digámoslo así, valiéndome de esta expresión. Pero también digo que hay variables porque hay otras corrientes, ¿sí? Un poco más abiertas, que están rescatando nuevamente el tema o el papel de la sexualidad y el tema del papel de la mujer en torno a la religión. Gracias, Eiderman, por esta entrevista. ¿De qué manera se desvincula o por qué se desvincula el placer sexual a nosotras las mujeres? Creo que justamente como mencionaban, la sexualidad y particularmente la sexualidad de las mujeres está vinculada a sistemas de opresión, a un sistema patriarcal. El cuerpo de las mujeres es el primer espacio que es expropiado de nosotras mismas. En eso se fundamenta el patriarcado, en la anulación de la autonomía de las mujeres, comenzando por la anulación de la autonomía de sus cuerpos, de la sexualidad y del placer. La sexualidad no se reduce a la reproducción, no se reduce al encuentro con el otro. La sexualidad empieza con el habitar nuestros cuerpos y con el apropiarnos de nuestros cuerpos. Y el placer, esa es su principal función. La conexión con nosotras mismas, la conexión con nuestros deseos, con nuestras necesidades, porque para vivir, para poder experimentar el placer, tenemos que estar conscientes del cuerpo, de nuestras sensaciones, de nuestros deseos, de nuestras necesidades. Eso es lo que nos lleva al placer. Cuando nos expropian de todo esto, es justamente cuando es más fácil oprimir y tener el control sobre no solamente nuestros cuerpos, sino sobre nuestras vidas. Hacemos una pausa y volvemos. En nuestra próxima emisión de Vida Digital vamos a tener un tema también súper importante que abarca precisamente todo. Plataformas digitales, se puede decir que está abarcando tanto servicios, está hablando de productos, ofertando también trabajos, tanto de profesionistas como otros oficios, de freelance o trabajadores autónomos, entretenimiento, comercio en línea, banco, en fin. Las plataformas digitales son un temazo y de eso vamos a hablar en la próxima emisión de Vida Digital. Soy Rocío Brauer, te invito a que nos veas con nuestras expertas para ese programa en específico. El próximo sábado estaremos hablando de plataformas digitales en Diálogos Fin de Semana, Vida Digital. Los años 60 representan una época que inicia grandes cambios sociales en todo el mundo. No solo surgieron las protestas en contra de la guerra y la lucha contra la discriminación, también se cuestionó el orden establecido. Era momento de desmitificar la vida familiar y los roles de género que limitaban la experiencia del placer, sobre todo en las mujeres, que culturalmente estaban orientadas a ser madres, esposas y amas de casa. En 1963, la escritora estadounidense Betty Friedan expone en su libro La mística de la feminidad, la depresión, soledad e insatisfacción de muchas mujeres dedicadas a la familia, con una vida acomodada y en apariencia felices. Y esto remueve profundamente los cimientos de los mandatos sociales. En este contexto, es en abril de 1960 cuando la llamada píldora recibe el permiso para ser distribuida explícitamente como anticonceptivo oral en Estados Unidos, lo que significaba que las mujeres tomarían el control de su cuerpo y su fertilidad. Por primera vez, serían ellas las que decidieran sobre la maternidad. Fue entonces que se separó la reproducción del placer y el erotismo. Esta victoria de la ciencia sobre la naturaleza daría pie a una sexualidad más libre basada en el placer.
Si bien las píldoras anticonceptivas representan la libertad de las mujeres para adueñarse de su cuerpo, esto todavía no es del todo posible, pues no todas tienen acceso al control de la natalidad. Además, se siguen promoviendo estereotipos sobre cómo debería verse, vestirse y sentirse una mujer. Ante esto, la pregunta sería: ¿realmente son las mujeres las que deciden sobre el ejercicio de su sexualidad? Bien, pues creo que nos remonta a esta época de la píldora anticonceptiva, aunque tú lo decías, Juan Carlos, es mucho más atrás, pero en ese tiempo estaba orientada a evitar la sobrepoblación y no estaba orientada a decidir si queríamos embarazarnos o no. Por supuesto. El concepto de separar sexo por placer y sexo por reproducción es muy antiguo. Ya los egipcios lo tenían. De hecho, ellos usaban popó de cocodrilo con fibras de una planta que extinguió la Inquisición, que se llamaba silfio. Y el silfio tenía, hoy incluso primas hermanas de esa planta se usan como hormonales. Entonces tenía una capacidad hormonal en las mujeres y además con la popó del cocodrilo hacían un tapón para que no pasara el semen. Entonces esta idea, lo peligroso era ir a agarrar la popó del cocodrilo, yo creo, y a ver a quién mandaban. Pero laxarlo. Sí. Pero creo que se pierde porque, exactamente lo dije, con la Inquisición, las Inquisiciones cristianas son como 1500 años de guerra contra el placer, de guerra contra el cuerpo. Y en esto, la mujer como protagonista de esa guerra. Fue cuando se les declara las brujas y etcétera. Pero contradictoriamente, la Inquisición jamás condenó la prostitución. Los obispos podían tener su cortesana de cabecera. Ajá. Entonces la Inquisición jamás. Pero la mujer que decidiera sobre su cuerpo, no siendo monja, porque solo las monjas y las prostitutas tenían derecho a leer y escribir. Las amas de casa no, durante la época católica. Eso quiso imponer Hitler también, porque él era católico. Y entonces es importante ver que en la historia solo se ha permitido mujeres que niegan su sexualidad durante el cristianismo, las monjas, cultivarse y tener poder, o las que se dedican solo a la sexualidad, pero para el servicio de los hombres. Porque no es que se les educara a hablar bonito y saber de oratoria y de política por ellas mismas. Era para que entretuvieran al cliente. Ajá. Y no nada más fuera el sexo como acto, sino todo un momento, un rato agradable. Y esto va a ir haciendo que las mujeres, por ejemplo, a mí me encanta ver que en la historia surgen prostíbulos escuelas para mujeres y cantinas escuelas, porque las mujeres empezaron a decir, ¿no era este borracho que está aquí el esposo de doña Chonita que quería leer y escribir? Sí, tráetela, porque ellas sabían leer y escribir, las prostitutas. Y entonces empezaron a abrir cantinas escuelas en Alemania, en Inglaterra, clandestinas para mujeres, unas estrategias femeninas maravillosas para salir de la opresión, ocupando lo poquito que se les permitía de acceder al placer y al poder. Y entonces las prostitutas son las que empiezan a abrir. Dice Jacques de Vitry que en el siglo XIII en París, abajo tú podías oír los gritos de las cortesanas y de los padrotes y arriba los diálogos de Platón. Yo quisiera retomar esto que dices de estar al servicio del otro, ¿no? Culturalmente a la mujer se nos educa para estar al servicio del otro, no nada más en cuanto a temas de sexualidad, sino en general. Nuestra vida está dedicada al otro. Entonces, si así vivimos la vida y eso se cuela hacia nuestra sexualidad, terminamos poniéndonos en manos de quien esté a nuestro lado. Y esto se enlaza con el comentario que tú leías, sí, en donde hay mujeres que están esperando que el hombre las haga sentir mujer. Y eso quiere decir que están poniendo en sus manos no nada más su sexualidad y no nada más su placer, ¿no? Que sería, digamos, que el último punto. También están poniendo ahí su propia identidad. ¿Quién soy? ¿Qué tanto valgo? ¿No? Están en manos del otro y eso me parece una creencia sumamente peligrosa. ¿Y realmente nosotras decidimos sobre la reproducción? Y eso es otra parte, ¿no? Sí. Vivimos en una cultura que es falocéntrica, patriarcal. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha conformado a partir de la visión de los hombres, ¿no? Y esto que es histórico, lo vienen a dar cuenta de esta orden social que tenemos, que todo lo que haga un hombre
es más valorado de lo que haga una mujer, ¿no? Lo viene a decir, como lo vimos en la cápsula, los movimientos feministas, que tienen como, le causa mucho escozor a la sociedad cuando escuchan la palabra feminista, ¿no? Piensan que es sinónimo de machismo, que no tiene nada que ver, ¿no? Que es un movimiento que va a decir, el lugar que ocupamos las mujeres en nuestra sociedad no es igual que los hombres, ¿no? Primero tuvimos que evidenciar que no éramos consideradas humanas, después que no éramos consideradas ciudadanas, ¿no? Y ahora que no somos consideradas parte de nuestra cultura, parte de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, evidencia que hay todo eso. ¿A partir de qué? De retomar el cuerpo. Por eso aparecen estas cuestiones de la píldora, del derecho a decidir, de quién decide sobre mi cuerpo, el Estado. ¿Los diputados de Nuevo León? Claro, ¿no? Que dicen, ¿a quién, por qué hay esa asociación del cuerpo, ¿no? Con esta cuestión del patriarcado? Porque el patriarcado lo que dice es, controla el cuerpo de las mujeres y controlas absolutamente todo. El que controla tu cuerpo va a controlar absolutamente todo. Entonces hay una serie de ideas en lo social que nos van a decir, el cuerpo de las mujeres nos pertenece, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en los medios de comunicación o en los comerciales. Y entonces, ¿qué tiene que ver una mujer semidesnuda con vender un coche o cerveza, ¿no? Pero es que porque yo puedo ocupar el cuerpo de las mujeres para venderlo, para tratarlo, como que estamos hablando, ¿no? De la trata de personas, para prostituirlo, públicas, ¿no? Siempre está el cuerpo de las mujeres como un trofeo. Y eso es la gran problemática de nuestra sociedad. Y hay muchas expectativas sociales hacia nosotras las mujeres, porque a lo mejor no se ve mal que una mujer se dedique al hogar, pero ¿qué tal una mujer soltera? Claro. Que tiene libre ejercicio de su sexualidad? Claro, y estamos hablando de una dimensión que es sumamente importante ponerla sobre la mesa, la doble moral sexual. Como mencionabas al principio, hay diferentes formas de vivir la sexualidad, hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo, pero esta sexualidad está medida a través de un doble discurso, de una doble moral, lo que se le permite hacer al hombre que no se le permite hacer a las mujeres. Y estos mandatos culturales que están plagados de doble moral, que están plagados de una sexualidad heteronormada, una sexualidad reproductiva, al final tienen un impacto directo sobre la forma, particularmente cómo vivimos las mujeres la sexualidad, porque la doble moral permite, le da el permiso de la apropiación de sus cuerpos y del placer a los hombres, mientras que el mismo mandato es la represión y la prohibición de las mujeres. Mandatos como las mujeres no tienen deseo sexual, las mujeres tienen sexo porque están buscando afecto, las mujeres no quieren, es más difícil para ellas sentir placer. Lo que nos estaría diciendo es, si naturalmente, si desde estos discursos de doble moral culturales estamos diciendo que las mujeres no tenemos deseo sexual, entonces, ¿por qué tenemos que construir tantas barreras y tantas rejas para decir no? Ustedes no pueden, si se supone que naturalmente no queremos. Claro, y una idea muy vigente es las mujeres no nos masturbamos. Vamos a escuchar el siguiente testimonio anónimo que nos comparte justamente este tema. Yo conocí el autoerotismo, la masturbación desde muy pequeña, más o menos como a los 7 años aproximadamente. Si me preguntas de qué forma se me ocurrió o algo así, no sé, pero sí recuerdo que era muy pequeña. Pero nunca pude preguntar a nadie, pero era algo que yo hacía, o sea, me encerraba, algo que yo buscaba, que me hacía sentir bien y que nunca pregunté, o sea, nunca se me hizo como si fuera algo anormal, pero sí sabía que tenía que hacerlo a escondidas. Entonces lo que hacía era pues quedarme sola en mi casa, porque tenía la opción de estar con mis hermanos o con más primos, pero lo que hacía era encerrarme, pues justo para eso, porque ahí yo me sentía bien. Cuando empezaba a sentir más placer me detenía, porque sí me daba miedo, o sea, no sabía qué iba a llegar a pasar, o sea, no entendía muy bien y nunca tuve la confianza de preguntarle a nadie, pero pues siento que no, o sea, de más grande sí empecé a escuchar todos esos mitos, ¿no? Sobre te pueden salir pelos en la mano, pero como siempre lo escuché enfocado hacia los hombres, como pues las mujeres no lo hacen, y siempre lo escuchaba enfocado a los hombres, pues pensaba, pues como yo soy mujer, a mí no me pasa nada, porque lo dicen que ellos lo hacen y que nosotras no, y como sí lo hago y nadie habla de esto, pues yo creo que a mí no me pasa nada. Entonces eso hacía que pues no sintiera esa culpa, pero tampoco la confianza de poder hablarlo.
He pensado que justo a mí me ha ayudado para conocerme más, ¿no? Porque pues antes no se me facilitaba, si me compartí algún momento con una persona, este aspecto de la sexualidad, pues antes me costaba mucho trabajo, ¿no? Poder decirle, pues me gusta esto. O sea, sí me conocía, porque pues desde muy pequeña pude empezar a conocerme, pero me costaba mucho trabajo decirle porque sentía vergüenza, sentía, ¿cómo le vas a decir que te gusta esto o que ya no quieres esto o que no me gusta, no sé, que me bese y me muerda o cómo le vas a decir, ¿no? Pero pues ahora que me he ido trabajando todos estos temas, pues sí lo puedo decir, ¿no? Y siento que eso me ha ayudado ya no solo conocer mi cuerpo, sino poder expresar, poder comunicarme con alguien y decirle, pues es que quiero esto, o preguntar también, poder escuchar e ir intentando, porque incluso me doy cuenta, pues hay cosas que a mí me gustan o que para mí son placenteras, pero que para la otra persona, pues no tanto, entonces es irnos acoplando. Pues le agradecemos mucho a este testimonio, creo que menciona cosas muy importantes y hay dos comentarios precisamente con respecto a la masturbación. Uno es de Betsy Gómez TR, que dice: la masturbación femenina es un tabú bastante fuerte en la sociedad mexicana. Silvia María Valls dice: con o sin masturbación, la libertad real solo me llegó con la pérdida de mi caudal hormonal. Y al final pone vive la liberté. Yo creo que muchas mujeres no se masturban porque viene desde la creencia que no tienen nada allí. Están vacías, es un hueco. Y eso es retomado hasta por la ciencia. Podemos leer al mismo Freud diciendo, debido a que la mujer no tiene genitales externos y el hombre sí, y entonces uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Con tantos hijos nunca le viste los genitales a tu mujer? No. Y entonces hay toda una creencia que si hay algo es feo, es sucio, es una cucaracha, pesa pescado, aunque se lo lave siempre estará sucio. Entonces hay muchas mujeres que no les gusta que les hagan sexo oral, por ejemplo, por la creencia de que ahí es sucio. ¿No? ¿Cómo que es sucio? Si te lo acabo yo mismo de lavar. O sea, está limpiecita. No, no está. Es sucio. Y entonces muchas veces las mujeres integran una imagen corporal con un hueco, con un vacío. Y el irse tocando, el irse apropiando de su cuerpo es ir llenando ese vacío. Es ir diciendo, no, sí tengo algo. Y además qué rico se siente. Y además no depende de alguien para yo sentir rico. Eso, el placer da poder, dice Michel Foucault. Y como bien decía Claudio, que controla tu cuerpo, controla tu poder. En el momento en que la mujer decide controlar su placer, da un brinco de calidad a otra dimensión para controlar, como bien decías, Tatiana, controlar el poder en todas las áreas de su vida, no solo en lo sexual. Y eso es lo que nos espanta a una sociedad machista patriarcal. ¿Cómo que ella va a mandar? ¿Va a pasar lo de Eva? ¿Va a pasar lo de Pandora? Todos los males del mundo vienen cuando la mujer tiene poder. Y entonces hay todo un mandato de los hombres de controlarlas desde niñas. Dice Pitágoras, nuestros padres nos enseñaron a someter a las mujeres a golpes desde niñas, porque el día que las consideremos nuestras iguales, se convertirán en nuestras superiores. Y entonces, bueno, Pitágoras tenía muchas facultades y habilidades, pero no era el feminismo una de las suyas, ¿no? Entonces, ahí él responde a su cultura diciendo a la mujer desde chica hay que destruirle la autoestima. Porque el día que la consideremos igual, nos da el brinco. Y justo por eso creo que es importante profundizar en lo que dice sobre la toma de decisión. Creo que no es suficiente con decidir apropiarnos de nuestro placer, porque todos estos mandatos y toda esta historia y todos estos sistemas están tejidos en nuestros cuerpos. Entonces, justamente ahorita lo que hablábamos en el corte, que en la forma en que entendemos la sexualidad,
Antes era, en un punto es represiva, prohibitiva, y llega a un punto donde ahora es una demanda. Ahora no solamente tienes que sentir placer, tienes que ser multiorgásmica y tienes que explorarte y tienes que masturbarte. Si de por sí antes me sentía culpable porque me dijeron que mi cuerpo era sucio, que mi cuerpo era malo, ahora me siento culpable porque me tengo que masturbar y cuando me toco no siento y cuando me toco no llego al orgasmo. Entonces es una doble culpa. Me siento culpable de que me estoy sintiendo culpable, de que me estoy sintiendo culpable y me estoy sintiendo placer. Entonces, ¿cuáles son esos procesos para poder nosotros apropiarnos de nuestro placer y nuestro cuerpo? ¿Nos hablamos después de la pausa? Claro. Los usos de la medicina tradicional china en México cada vez son más comunes. ¿Habías escuchado hablar de la acupuntura, de las ventosas, de la electroacupuntura? Para algunas personas sí y cada vez es más frecuente, pero tal vez hay muchas otras personas que desconocen cuál es la importancia y la profundidad que ha alcanzado la medicina tradicional china. Y para eso tendremos la opinión de los especialistas que nos dirán precisamente cuáles son el tipo de enfermedades que se pueden tratar con toda esta medicina, cuáles son las edades donde se puede tratar todo esto y cuáles son los beneficios, pero al mismo tiempo también hablaremos de cuáles pueden ser los posibles riesgos cuando una persona no es una profesional y puede provocarte un daño a tu salud. Así que ojalá nos puedan acompañar en este interesante programa. Los esperamos. No, normalmente no. También una mujer puede decidir qué es lo que te gusta, porque realmente es tú quien está sintiendo el placer. Pues uno es quien dice me gusta esto o no me gusta esto. Siento que sería parte de los dos. Pues ya esa persona más o menos se da una idea, pero pues no es adivino, entonces, o adivina. Tú le puedes enseñar a tu pareja dónde está su punto, al igual que él te puede enseñar dónde está su punto de placer. Yo en mi caso siento que ¿quién mejor va a conocer su sexualidad que yo? Entonces no creo necesitar a mi pareja. También las mujeres tenemos cómo, ¿no? O sea, la masturbación y todo eso. Él no siente lo que yo estoy sintiendo, entonces yo creo que es como recíproco, por eso es pareja, ¿no? Uno debe conocer su cuerpo y por consiguiente pues también aprender a conocer el cuerpo de su pareja. Pues hay que como a la vez como dirigir o algo así. Permitir que ellos exploren, pero también tú asesorar o apoyar en esa parte para que los dos lleguen a tener esa conexión y lleguen a tener una satisfacción mutua en el mismo momento. Y esto tiene que ver mucho, Fabiola, con lo que estabas comentando, de esos procesos para apropiarnos de nuestro placer y de nuestra sexualidad. Así es, justamente creo que cuando hablamos de masturbación tenemos que dar un paso atrás y hablar de qué estamos hablando de masturbación. Una vez más estamos hablando de la negación del placer, del miedo al placer. Cuando hablamos de masturbación, sobre todo sobre mitos de masturbación, casi siempre se aterriza a estas ideas de te van a salir pelos en la mano. Cuando en el discurso popular no es tanto ese miedo, ese mito que se ha creado en torno a la masturbación, como particularmente para las mujeres, el hecho de que quizás vaya a ser demasiado. Quizás si me gusta, luego cómo lo voy a detener. Esto quiere decir que el placer nos lo han vendido como algo incontrolable, como algo que nosotros no tenemos poder sobre ello, que nos vamos a perder en él. Entonces no hay nada peor que le puedas decir a una mujer que pierda el control, porque las mujeres somos las que tenemos el control de la sexualidad. Los hombres son los incontrolables, los animales, los que los no hombres pueden. Llegamos hasta donde las mujeres no. Exacto. Calladita se ve más bonita, Sí. hay que cruzar las Ella piernas, controla. porque nosotras tenemos este control, esta retención de la sexualidad justo por estos discursos de prohibición. Cuando hablamos de masturbación, estamos hablando de placer. Te va a gustar, entonces no lo vas a poder controlar. Te vas a hacer adicta a la masturbación, no lo vas adicta a tu vibrador. ¿Y luego qué hago? Es lo que muchas mujeres me comparten. Pero si me vuelvo adicta, ¿qué tal que me gusta mucho? Pues ese es el punto, ¿no? Que lo disfrutes. Entonces, justamente estos procesos, para hablar de masturbación y de los cómo, necesitamos reflexionar en nuestra historia, nuestras experiencias, qué significa para nosotros el placer, en un marco de un sistema patriarcal que está formando y está reforzando todos los días desigualdades de género, de raza, de clase. No es nada más que si disfruto o no disfruto, son todos los significados que habitamos y que aterrizamos en nuestros cuerpos. Y después le dicen a las mujeres, mastúrbate. Y ya, como si fuera la solución, autoexplórate. Ok, ya me vi, ya conocí mi vulva, pero tengo todas estas ideas de que es sucia, de que es enferma, de que no la debo de tocar yo, la debo de tocar alguien más. Otro de los mitos que es, la masturbación es solo para personas solteras. Entonces esto quiere decir que estás sola. Por supuesto, me voy a llenar de culpas cuando me estoy masturbando. Y que las personas que entonces ya viven
en pareja Ya no o se ya se masturba. casaron, entonces está prohibido masturbarse. Hay algo mal en tu relación. Si nada más te quieres dar placer a ti, ya no quieres a tu pareja, ya no hay deseos, se está acabando la relación. Ya no te satisface Que sí. Él igual. ya no sabe cómo, porque es culpa de él. A los hombres nos cargan mucho de esta energía social de que si ella no llega fue culpa del hombre. Y muchas veces los hombres nos sentimos culpables de que las mujeres no tengan placer. Y ellas se sienten culpables y creen que ellas son las culpables de que ellas no llegaron al placer. Entonces es un juego de discursos, diría Jacques Lacan, de fantasmas. No me relaciono directamente con la persona, sino con lo que pienso y estoy aquí fantaseando, mi fantasma, con el otro fantasma. Y entonces ya no llego, ya no aterrizo a ver qué siento en los cuerpos, porque ahí está entretejido un montón de discursos de prohibición, sobre todo para ella. Ella solamente es como un objeto. Y muchas veces se ubica así en la relación sexual. Ajá. Órale, llega, disfrútame. Pocas veces como sujeto de deseo. Y esto creo que es muy importante porque esto lo va a ir despertando la masturbación. Saberme sujeto de deseo me lo va a ir diciendo esta conexión que decía Fabiola con mi propio placer, habitar mi cuerpo, habitar mi placer, me lo da por supuesto la masturbación. Y como decía la otra señora en la cápsula, pues es como ir dirigiendo, ¿no? Viene, va. Y no solo sujetas de deseo, creo que tenemos que empezar a ponerlo sobre la mesa, sujetas de placer. No nada más tengo necesidades y tengo deseos, sino que también tengo la capacidad y tengo la posibilidad de sentir y de vivirme en el placer. Oye, y como se decía hace rato, que si los hombres no somos los responsables del gozo y el placer de las mujeres sexual, muchas veces también hay un reclamo por parte de los hombres, es que no tienes experiencia, ¿no? Y en qué momento pretendía que la ganara, si se le ha sesgado demasiado. Pero al mismo tiempo, entonces, si durante o dentro del matrimonio o la vida en pareja no se permite la masturbación o se señala, pues entonces, ¿qué experiencia puede lograr solamente con su pareja? Porque, obvio, pues también la infidelidad o las relaciones extramaritales pues no están bien vistas. Entonces, es como el último bastión o recurso para conocerte y para entonces poder indicarle a tu pareja, sea hombre o mujer, es por aquí el camino. Y ahí quiero hacer una acotación sobre eso. Sí, ahorita con estas ideas de, por ejemplo, el orgasmo es de quien lo trabaja. Se termina, si en algún momento se le da toda la responsabilidad del placer al hombre, toda la carga, en este momento se está transformando el discurso hacia las mujeres necesitan aprender, necesitan tener experiencia. Es cierto, todos necesitamos, todas sobre todo necesitamos explorarnos y conocernos, pero el placer no es un problema individual, es también un problema social, es un problema de justicia íntima. Entonces, cuando cargamos hoy en día todas las responsabilidades que la mujer tiene que conocerse, es que la mujer tiene que explorarse, es que la mujer tiene que apropiarse de su sexualidad, estamos ignorando que las formas en que estamos viviendo el placer no es nada más mi responsabilidad, pues a mí me tocó vivir así, ni modo, pues ya tendré que ir al psicólogo, al sexólogo a que me arreglen. Estamos ignorando que tiene un fundamento en un sistema de desigualdades de género. Tenemos que analizar al placer en el marco de justicia social y en el marco de las desigualdades de género que ya lo están formando. Tatiana. Todos nosotros que eventualmente nos dedicamos a la educación sexual integral, ya sea con adultos o con niños, es justo uno de los temas que tenemos que trabajar. Actualmente, cuando trabajamos con niños, o el tema de la masturbación es uno de los más importantes que hay que introducir. Y a los papás les genera mucho ruido, porque hablar de masturbación es hablar de placer. Y ese es el tema que a los papás más les conflictúa. De repente queremos educar a niños y niñas como en la responsabilidad de la sexualidad o en el miedo a la sexualidad. Y muchas de las chicas, niñas de 10, 11, 9 añitos, siguen sin conocer su anatomía sexual. Y eso me parece gravísimo. Si tú no conoces tu cuerpo, tienes muy poquito acceso a la sexualidad y todavía tienes menos acceso al placer, ¿no? Uno de los ejercicios que ponemos a los chicos y a las niñas y a las adultas es que se miren sus órganos sexuales a través de un espejo
Y nada más esa actividad ya despierta un montón de miedos y un montón de prejuicios que tenemos ahí desde siempre. Y es la base del conocimiento, ¿no? Los hombres lo único que tienen que hacer es voltear hacia abajo y ahí están sus órganos sexuales, se conocen y se tocan. Sí, y en no el caso de están las panzones. mujeres tenemos mucho menos acceso a nuestros órganos sexuales y termina siendo del autoconocimiento, se aprende de la sexualidad, se aprende de masturbación y de masturbación se aprende de la sexualidad. Una vez que nosotros podamos sentir placer con nosotras mismas, entonces sí estaremos en posibilidad de compartirlo con alguien más. No de ponerlo en manos de alguien más, sino de compartirlo. Y esto quiero relacionarlo con la historia de Hortensia, porque tú creciste con muchos mitos y límites que te ponían tus padres Así con respecto es. a la sexualidad. ¿Qué te Así. decían? Yo decía, los papás de antes pues no tenían mucha comunicación con los hijos, como lo hay ahora. Más bien no te decían. Exactamente, ¿no? Entonces decía, no te vayas a meter con cierto muchacho, con él, porque sales embarazada. Pero nada más, era lo que nos decían. Pero no nos decían, oye, hija, pues va a pasar esto, tiene que pasarte esto, pero así, nada más. ¿Y en cuanto a la masturbación? Pues es buena porque, como dicen también, a veces la persona está sola, el hombre está solo y pues el cuerpo lo pide, ¿no? Pero no precisamente porque estés sola o solo. Sí, claro. Ya lo decían los especialistas, estando en pareja, puedes En seguir pareja, masturbándote, claro. y eso no quiere decir que inhiba el placer que tienes por tu pareja. Sí, claro, también. ¿Tú crees que al tener pareja ya no te debes masturbar? Pues sí, o en pareja, ¿no? En pareja también, pues es válido. Dicen, ¿no? Que ¿Pero por qué a solas no? A solas, pues... ¿Qué te genera? Quizás puede ser miedo, quizás placer. ¿Pero miedo a qué? Miedo a explorarse precisamente, ¿no? Que sentir ese placer, sentir lo que uno siente, ¿no? Eso tiene que ver con la culpa que se siente al tener placer. Y provocártelo tú misma. Exacto. En el momento en que tú eres autogestora de tu propio placer, de tu propio disfrute, y te han enseñado que debes estar esperando a que alguien venga y te lo provoque, están todos los miedos. ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Seré capaz de controlarlo? ¿Qué tal si me vuelvo adicta? Exacto. Y bueno, voy a extrañar el dedo después, no a la persona. Pero bien decía la invitada, muchas veces se puede masturbar a alguien en pareja. Claro. Yo me masturbo frente a mi pareja se masturba frente a mí, o nos echamos la mano. Así es. Literal. Entonces yo creo que la culpa es un mecanismo de control creado. Culpa viene del latín colpo, golpe. La culpa es una autoagresión. Dicho, decía una amiga jarocha, entonces a cada gustazo me doy un madrazo. Eso. Jarochamente dicho, esa es la culpa. Cada vez que me doy un gustazo me doy un autogolpe. ¿Por qué? Porque no me lo merezco. Por 1000 razones religiosas, de mi historia de vida, por lo que sea. Pero una de las cosas que a las mujeres les han dicho es que ustedes solitas no tienen derecho a provocárselo. Y si sí lo hacen, deben echárselo a perder con un ratito de culpa al menos. Claro, y justamente como aterrizado la soledad y todos estos mitos y estas culpas que nos meten, tiene también que ver con que nosotras no nos sintamos a gusto viviendo nuestra sexualidad con nosotras mismas, porque la sexualidad de las mujeres es únicamente justificada en el marco de una relación afectiva, amorosa, reproductiva, monógama, heterosexual. Si no se da bajo esos lineamientos, algo estás haciendo mal, algo malo tienes tú. Todo esto no nos lo dicen así tal cual, solamente es un miedo profundo a la soledad. Miedo, ¿por qué? No sé, pero si la soledad no es mala, pero si me siento bien, pero es tanta historia y tanto sistema que lo tenemos en nuestras entrañas que de pronto cuando decimos, pues es que sola no es igual, no se siente igual que con la pareja. Prefiero a mi pareja, muchas mujeres dicen, como si la masturbación y el sexo o el placer en pareja fueran dos dimensiones excluyentes entre ellas, o una o la otra. Por supuesto no vas a sentir igual que la pareja y no tendrías por qué sentir igual que con tu pareja, se vale, son dos experiencias completamente diferentes. Entonces, este miedo a la soledad es justamente para mantenernos entregadas al otro, mantenernos en el servicio del otro, olvidándonos de nuestros cuerpos. Y lo sentimos, por sobre todo, cuando nos estamos masturbando. Me acordaste de un texto bíblico cuando está Dios castigando a Adán y Eva. El castigo a Eva, en Génesis, dice, tendrás deseo por los hombres.
Y por ese deseo, él te someterá. Entonces, ya desde vivir el deseo, híjole, necesito un hombre para que me lo satisfaga. No, porque me va a someter. Y entonces mejor me quedo con el deseo. Esta parte que sí, hay que reconocerse deseante, pero también satisfaciente, ¿no? Sí tengo ganas, pero yo solita me puedo satisfacer, no necesito a nadie. Y aparte tiene que ser enamorada. Entonces, de aquí Además. vienen una serie de mitos también de que a las mujeres les cuesta trabajo involucrarse en relaciones sexuales casuales, porque no es lo mismo, porque necesito la conexión y la profundidad, porque no me respeta y no hay confianza, como si a una persona que no conoces no te pudiera respetar y no pudieras tener confianza. Entonces hay mucha culpa cuando me involucro en el sexo casual porque justamente no debería de ser así, tendría que ser con amor. Y ya después a la mañana siguiente ¿y qué somos? ¿Qué significa esto? Para poder justificar, para poder justificar cuando nada más estaba caliente quizá. Oye, y dentro de todo este discurso pensaba en frases que condenan muchísimo, como me va a hacer el favor o le voy a hacer el favor. O sea, toda la descalificación que hay en torno a eso me parece enteramente grave, ¿no? O sea, yo le voy a hacer... Pobrecita, ¿le voy a hacer el favor? Hijo, bueno, Claro, y de verdad. estamos hablando de que entonces en un encuentro sexual no es igualitario. Exacto. Alguien le está haciendo el favor al otro, por lo tanto, alguien está poseyendo el poder. Por lo tanto, ¿quién es el principal beneficiario de ese encuentro sexual? Si es uno el que le está haciendo favor al otro. En el momento en que alguien se está beneficiando más que el otro, no es un encuentro igualitario y no va a ser un encuentro placentero. Lorena, ¿tú cómo has vivido los mitos en torno a tu sexualidad? Pues yo desde la infancia, imagínense, yo estudié en una escuela católica, entonces pues desde chiquita empezó el aleccionamiento, ¿no? Acerca, en torno de la sexualidad, que era algo pues negativo, que era algo que no era un derecho que podíamos ejercer libremente, ¿no? Entonces, pues obviamente con mucha culpa ya cuando me liberé de algún modo de estos mitos, con mucha culpa de ejercerlo, pero pues creo que lo he logrado. ¿Cómo te fuiste liberando? Pues por muchas influencias, por influencias de algunos maestros, curiosamente, maestros laicos dentro de esa escuela, maestros liberales, maestros que me dijeron que era un derecho, ¿no? O sea, que no tenía por qué sentir ningún tipo de carga a cuestas, ¿no? Entonces, y también por libros, por literatura, esto me ha ayudado bastante, ¿no? Gracias. Siempre es bueno dar cuenta de todo esto, cómo vamos aprendiendo el estar en relación, etcétera. Hablaban ahorita de las cuestiones culturales, religiosas, etcétera, pero también siempre estamos como en esas dualidades. Pensamos que el placer, ¿no? Cuando estamos hablando de placer sexual, que solamente es ir a los órganos sexuales, cuando el placer empieza por cómo nos relacionamos, cómo nos tocamos, con esta idea de la masturbación parece ser que es ir directamente a los genitales, ¿no? Cuando la masturbación, en todo momento nos estamos masturbando, ¿qué quiere decir eso? Siempre hay que tocarnos cómo son mis manos, mi cara, mi cuerpo, apropiarnos como de otros placeres primero antes de llegar a ese otro placer, porque si no se vuelve como también mitológico, ¿no? De decir, tendríamos que disfrutar el placer sexual y yo, pero si ni siquiera disfruto comer, claro, si ni siquiera disfruto una bonita tarde, un bonito día, ¿no? O la lluvia, etcétera, ¿cómo voy a disfrutar otros Continuamos placeres? después de esta pausa. Claro. Pareciera ser que a los hombres les dicen que son los dadores del placer, ¿no? Los que deberían de iniciar, los que deberían de saber, los que no sabemos absolutamente nada. En la historia, a las mujeres les han enseñado la ignorancia de la sexualidad como un valor. Al hombre el conocimiento de su sexualidad como un valor de la masculinidad. De las dos, la mujer tiene la culpa de los grandes males. ¿Y qué de la mujer? Su sexualidad. Justamente como mencionaban, la sexualidad y particularmente la sexualidad de las mujeres está vinculada a sistemas de opresión, a un sistema patriarcal. El cuerpo de las mujeres es el primer espacio que es expropiado de nosotras mismas. En eso se fundamenta el patriarcado, en la anulación de la autonomía de las mujeres, comenzando por la anulación de la autonomía de sus cuerpos. El concepto de separar sexo por placer y sexo por reproducción es muy antiguo. Mujeres que están esperando que el hombre las haga sentir mujer. Y eso quiere decir que están poniendo en sus manos no nada más su sexualidad y no nada más su placer, ¿no? Que sería, digamos, que el último punto. También están poniendo ahí su propia identidad. ¿Quién soy? ¿Qué tanto valgo? ¿No?
están en manos del otro y eso me parece una creencia sumamente peligrosa. Todo lo que haga un hombre es más valorado de lo que haga una mujer, ¿no? Primero tuvimos que evidenciar que no éramos consideradas humanas, después que no éramos consideradas ciudadanas, ¿no? Y ahora que no somos consideradas parte de nuestra cultura, parte de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, evidencia que hay todo eso. ¿A partir de qué? De retomar el cuerpo. El que controla tu cuerpo va a controlar absolutamente todo. Entonces hay una serie de ideas en lo social que nos van a decir el cuerpo de las mujeres nos pertenece. Siempre está el cuerpo de las mujeres como un trofeo. Y eso es la gran problemática de nuestra sociedad. Mi mamá es una persona que también viene de una familia muy cerrada, de la cual pues tienes que llegar virgen al matrimonio, si no, no valías nada, ¿no? Ella no sabía si yo algún día me iba a casar o si iba a tener un novio, porque pues tampoco podía tener novio, ni llevarlo a la casa menos, ¿no? O sea, era una cosa que a mí me causaba mucho sufrimiento, porque yo veía que en otras familias pues sí se relacionaban con gente y sí podían llevar a su novio, pero en mi casa no existía esa libertad ni hablar, ¿no? O sea, y el novio que tenía que entrar a la casa era como para allá casarse. Y cuidadito y tengas algo y no llegues virgen, porque si no el hombre que se case contigo, pues bien merecido, porque era bien merecido que te golpee, que te maltrate, que te diga cosas feas, porque no debiste haber hecho eso jamás. La primera vez que yo tuve relaciones sexuales bien con una persona, pues sí lo hice, pero casi me condené y lo condené. Ahora te casas conmigo, porque si no te casas tú no sabes lo que me va a pasar, porque si mi mamá se llega a dar cuenta, o sea, me va a matar. O sea, era impresionablemente un miedo, pero aterrador. Entonces, esa persona sí se casó conmigo, porque yo no lo conocía muy bien a esta persona. Yo lo conocí realmente poco tiempo. Cuando nos casamos, fueron un año más o menos, y ya después con el pasar del tiempo me di cuenta que también venía de una familia del interior de la República que también pensaba eso, ¿no? Entonces pues se tuvo que casar conmigo porque pues él había corroborado que pues era mi primera vez y que pues tenía que casarse conmigo, ¿no? Entonces pues para mí ahora pues ha sido difícil porque como no ni él ni yo pudimos tener conocimos más personas, pues ahora ha sido más difícil nuestra relación, ¿no? Muchas gracias por compartirnos este testimonio, que este es un gran mito, el de la virginidad, ¿no? Porque siempre se les da un valor extra a las mujeres que llegan virgen al matrimonio. Y ahora también creo que debemos desmitificar el que no todas las mujeres tienen himen y que no siempre el himen se rompe en la primera relación sexual. Entonces es importantísimo que hablemos de este tema que todavía sigue vigente en muchas familias y en muchas culturas. Surge históricamente, lo encontramos cuando el patriarcado empieza a instaurarse. Y el hombre necesita garantizar que ese hijo es mío, tanto por herencia como por sangre. Y entonces la única manera de garantizar que ese hijo es mío es que ella, siendo virgen, sea yo el único que haya tenido relaciones sexuales con ella. Y culturalmente pasó de un control, digamos, de la reproducción y la herencia a un control moral religioso. Se le empezó a dar un sentido de pureza y de santidad a la que es virgen. La que tiene pensamientos sexuales o ya ha tenido prácticas sexuales no es como la Virgen. Por ejemplo, teológicamente no importaba que Jesús hubiera nacido de una virgen o no los 4 o 5 primeros siglos. El culto mariano aparece hasta el 451 en un concilio, en el concilio de Calcedonia, donde se le declara Madre de Dios y Virgen cuando nació Jesús. Y entonces la virginidad que se le pedía a las mujeres por el control del macho se va a trasladar a un terreno de lo religioso, de lo espiritual, y esto no habla solo de la práctica de la mujer, sino de la pureza de su alma, de su interior.
Y entonces no es nada más que se haya acostado con alguien, sino que ya si se acostó con alguien, es mala dentro de ella. Y entonces hay un se juicio. tiene que casar, como de nos decía el valor. testimonio. Y ya, pues, ¿quién te va a querer siendo mala? Fíjate, hay un testimonio que quiero hacerlo anónimo y nos lo comparte en las redes sociales. Dice, cuando niña sufrí de abuso en diferentes edades. Nada bueno ni agradable, pero mi interés por el sexo despertó tempranamente y no de la mejor manera, pero me hizo reflexionar mucho sobre mí misma y mi cuerpo, por lo que cuando sentí deseo de masturbarme nunca sentí culpa. Cuando decidí no vivir con culpas ni tabúes, mi primera vez, por así decirlo, fue elección mía solamente. A pesar de que el tipo era mi novio, y lo pone entre comillas, buscaba que fuera virgen. Y creyó que sí, pone entre paréntesis, me dio mucha risa. Pero como no me quise casar con el tiempo, después quería que fuera su segunda casita. Y esto según... porque él era responsable de mí, porque fue el primer hombre en mi vida. Tuve que decirle la verdad para que me dejara en paz. Actualmente no me he casado, tuve muchos novios, experimenté mucho y no me arrepiento. Y mi pareja y yo entendemos que nuestras vidas sexuales no tienen ninguna relevancia en la relación sentimental que tenemos hoy. La llevamos como a nosotros nos place. De verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Pero sí, claro, habla de un montón de cosas. Porque está el abuso, que es otro tema. Sí. Pero también el, como yo soy quien te quitó la virginidad, soy el que te debe acompañar durante el resto de tus días y velar por ti. Sí, se dan cuenta. También hay, perdón, hay un comentario que hace que a mí me parece muy valioso, que tiene que ver con cómo se liberó de alguna forma, cómo decidió no sentirse culpable y cómo decidió vincularse a partir de una experiencia totalmente negativa, finalmente con ella, con su cuerpo y con su placer. Y es cierto que hay un montón de mitos con respecto a la sexualidad, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esos mitos? A mí me parece que hay que trabajar a muchos niveles, muchos, pero principalmente dos. Uno a nivel intelectual, digamos, de reflexionar y pensar de dónde vienen estas cosas que nosotros pensamos que es la sexualidad, de dónde vienen estos mandatos de cómo debo de ser yo como mujer y cómo debo de vivir mi sexualidad. Entonces es una especie como de cuestionamiento. Hay una analogía que a mí me gusta mucho que tiene que ver con una torre de Jenga. ¿Sí conocen este juego de mesa que se llama Jenga? Son muchos bloquecitos, ¿no? Armados. Y a mí me parece que hacer una revisión de lo que a nosotros nos enseñaron de sexualidad tiene que ver con tomar cada uno de estos bloquecitos e identificar esta idea o esta creencia que yo tengo, ¿de dónde surgió? ¿De dónde vino? ¿Quién me la enseñó? Porque a lo mejor quien me la enseñó sabía menos de sexualidad que yo o sabía cosas que a esa persona le servían, pero que no necesariamente a mí me sirven. Se trata de deconstruir, esa es la palabra clave, ¿no? Revisar estos bloquecitos y decir, este bloquecito sí me sirve, me lo quedo y voy armando una torrecita a un lado. Y este bloquecito no me sirve, lo quito o lo cambio por otro que me funcione mejor. Entonces ese es el primer nivel de trabajo, el nivel en donde tenemos que hacer una revisión de nuestras creencias y tiene que ver, digamos, con la palabra clave de cuestionar. Y el otro nivel es el nivel del cuerpo. ¿Cómo podemos irnos dando permiso, ¿no? Con una actitud de darnos permiso para explorarnos, no nada más desde el punto de vista sexual, sino erótico en general, lo que decías tú, ¿no? De experimentar la lluvia, cómo se siente la lluvia en mi cuerpo y cómo darnos permiso las mujeres finalmente de sentir placer, de estar para nosotras, de vivir para nosotras, ¿no? Y eso tiene que ver con todo un trabajo emocional y corporal. Claro, es un trabajo a veces complicado, como el caso de nuestro testimonio anónimo. ¿Qué te decía tu papá? Si te relacionabas sexualmente con un hombre, ¿qué pasaba? A mi padre me dijo cuando yo era adolescente que una mujer que ya había estado con un hombre ya no valía igual. Para mí fue algo muy real, porque hasta su misma expresión fue de mucha seriedad. Y él inclusive llegó a comentarme que mi mamá era virgen, que ha sido la única, que él ha sido su única pareja. Entonces para mí eso fue muy difícil porque yo viví una transición en la que ya las mujeres tenemos más libertades, podemos tener relaciones
sin necesidad de ni siquiera de ser novios, mucho menos de estar casados. Entonces yo sí, la verdad sí la ejercía, pero siempre con un temor espantoso a que ya no me tomaran en serio, con mucha culpa y pues siempre muchísima represión, la verdad. ¿Y cómo te has estado quitando esos mitos para Pues, ejercer tu sexualidad más libre? A través de, bueno, yo el día de hoy acudo a una terapia de Neuróticos Anónimos en donde yo he podido hablar de esas creencias y he podido darme cuenta cuáles son las que me han hecho sufrir. Y las que me han hecho sufrir de alguna manera, desecharlas, hablarlas, para poder yo sentir la libertad de hacer lo que mi cuerpo me pida y lo que yo quiera, lo que yo decida, y estar tranquila con eso. Muchas gracias. Y esa es la clave, ¿no? El derecho a decidir quién decide qué de mi vida. Exacto. Y cómo todas estas cosas que nos van diciendo que deberíamos hacer se van quedando, como bien decía Tatiana, se van quedando ahí, que con estos bloquecitos que me dicen, tú eres esto, tú deberías, con el testimonio que también nos decían, yo cuando decidí, que para mí fue la primera vez, pues sí, cuando uno tiene esa decisión, yo decido con quién, ¿no? Porque muchas personas dicen, es que yo inicié con violencia, pero es que eso no fue tu sexualidad, sino cuando tú decidiste estar con esa persona porque me gustaba, porque me la pasaba bien, porque algo me hacía sentir y yo decidí estar con esa persona. Pues esa fue mi decisión de compartir mi erotismo, que siempre me acompañó. No hay una primera vez, porque siempre somos sexuales, ¿no? Siempre somos seres sexuales, pero sí hay una primera vez que decido compartirla con alguien, ¿no? Y en ese momento yo decido y me apodero de mi decisión, de mi cuerpo, y ahí empiezo a ejercer mi libertad de decir, bueno, sí me da mucho miedo, me dijeron que esto, que aquello, ¿no? Que me van a salir pelos en la mano. Te decía, Carmen, no, pero si me salen, pues hay rastrillos, ¿no? Ya hay depilador, no se preocupen, ¿no? O sea, siempre hay un miedo. Y parece ser que nuestra sociedad, que ya habíamos platicado, que es altamente machista, nos ven como un objeto, como si fuera un frasco de café. Ya está abierta la tapita, entonces ya no me lo llevo, porque quién sabe quién le metió la mano, ¿no? Entonces, pues, si ya no tiene tapita, pues ya no me lo compro. Más los mandatos sociales, decía Jacques Lacan, cuando están dos en la cama, en realidad ahí hay 6. O sea, los dos papás de cada quien diciendo, no, una mujer decente no toca eso. El papá de cada quien diciendo, un hombre decente no se deja agarrar allí. Y entonces en realidad hay una batalla. Y si hubo una abuela criadora, ¿no? que educó, hay 7. Entonces, estos cuadritos que nos han construido la sexualidad de los que se refería Tatiana y hace alusión Claudio, es bien importante la revisión, sobre todo cuando tengo sentimientos incómodos. Yo soy el parámetro. Cuando hay angustia, cuando hay miedo, hay cosas que revisar. Cuando hay culpa, cuando no hay responsabilidad, cuando tengo que tomar un montón de alcohol o drogas para no sentir límites. O para poder llegar a niveles de placer. Ahí tengo cosas que trabajar, que vienen desde mandatos sociales y también mi historia personal. Entonces no basta con mi primera exploración, como bien decían, sino, decía Fabiola, ahora tócate. Sí, ¿y qué hago con mamá, papá y abuela que me están diciendo no te toques? Entonces, de las dimensiones que mencionabas, era la intelectual, cuestionar. Luego explorar corporalmente. Hay una intermedia que es también revisar mis emociones. ¿Qué siento ante el tema de mi deseo? ¿Qué siento ante el tema de la satisfacción del deseo? ¿Qué emociones me está generando? Y ese es un trabajo que hay que hacer muchas veces terapéuticamente o con un buen amigo, una buena amiga y un buen mezcal se arregla también. Y justo ahorita que hablas de las emociones, pienso esta cuestión, ¿no? Estamos acostumbrados a medir y a tomar decisiones con base en lo que nos hace falta, en las emociones negativas. El placer en sí mismo, el placer no se mide, el placer es la medida. Esas medidas que nosotros tenemos, la felicidad, la satisfacción, la plenitud, eso es lo que nosotros, es nuestra brújula, el placer. Por dónde sí y por dónde no. No evadir el dolor, no evadir la culpa.
abrazarla, explorar qué me está dando a mí y de qué manera puedo yo potenciar mi placer sexual haciéndome amiga de esta parte de mí que es parte de mi historia y parte de mi sistema. Lo que decían también de hace rato mencionaban un poco de los tiempos están cambiando, ¿no? Hoy en día percibimos que hemos alcanzado ciertas cosas a nivel de derechos y poderes de las mujeres. Sin embargo, tenemos que entender que el patriarcado se transforma y se adapta. El mito de la virginidad en algunas poblaciones, en algunos segmentos, está hoy en día muriendo aparentemente. Ya muchos jóvenes te pueden decir, ya no creo en eso. Sin embargo, se está transformando a tienes que hacerlo con alguien que ames, con alguien que valga la pena. La nueva virginidad es el amor. Exacto, exacto. Si lo hiciste por amor, está bien. Si lo hiciste por placer, es moralmente sospechoso. Exacto. Oscar. Nos dice Jess Medo, esto es todo un proceso, llegar a aceptar tu placer, quitarte la culpa y hasta cierto punto el asco, pero cuando lo aceptas es la satisfacción más maravillosa del mundo y con pareja es tener una comunicación y plenitud del orgasmo, es cosa de dos, conocerse y conocer a la pareja, básico en una educación sexual desde temprana edad. Por otro lado, Cassandra Galvez nos dice, si andas con hombres más jóvenes eres una desesperada y pausa, volvemos. En Diálogos en Confianza reflexionamos en los temas que te interesan. Por ello, el próximo lunes, el Dr. José Bandera nos hablará de las infecciones en los oídos. Cuidarlos desde edades tempranas puede evitar infecciones y otras enfermedades. El martes, Cristina Jauregui te dirá por qué necesitamos hablar de sexualidad con los hijos. Hablar de sexualidad con ellos no les quita la inocencia, les quita la ignorancia y les proporciona herramientas de autoconocimiento y autoprotección. El miércoles, Marisa Escribano nos dirá cómo dar la mejor solución a los conflictos. Las diferencias, el enfado o la ansiedad nos pueden nublar la razón y es entonces cuando se genera un conflicto. Mejor aprendamos a resolverlos. El jueves, Fernanda Tapia nos platicará del por qué un parto seguro y de confianza es tu derecho. Cada día mueren en todo el mundo 840 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto que podrían haberse evitado. Infórmate qué se está haciendo para disminuir esta cifra. El viernes, reflexiona con Carmen Muñoz acerca del vínculo que establecemos con el dinero cuando estamos en pareja. ¿Por qué es un tema del que no se habla o en algunos casos es la causa de pleitos frecuentes? Mis deudas y tus deudas, ¿qué hacemos? Es nuestro tema. El sábado, en Vida Digital, Rocío Brauer nos platicará de las ciudades inteligentes y sostenibles. A futuro, será una realidad que puede significar un mejor desarrollo económico, social y de calidad medioambiental para las ciudades y los ciudadanos. El domingo, acompaña a Óscar Virués y Sandra González Rull con el tema Entre el amor y el odio. Este tipo de relaciones son más frecuentes de lo que creemos. Existen en las parejas, con los que nos rodean y en las formas de vinculación entre padres e hijos. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Pues más que nada en la escuela, ¿no? Porque no tenía tanta confianza con mi mamá. Creo que hablando con mis amigos y así, creo que esa fue otra de las partes más importantes que, bueno, donde aprendí yo sobre la sexualidad. Pues está padre que en la escuela ya te enseñen a cuidarte o métodos anticonceptivos o las enfermedades. Una fue investigando, pero por mi cuenta. Me acercaba a centros o leía. Bueno, desde que somos pequeños nos explican un poco en casa. Pues también con la experimentación, digo, creo que de los dos. Pues la otra parte pues se va dando conforme uno tiene pareja prácticamente. Una parte dice que me la da la escuela, pero es una parte muy cuidada, muy básica. O sea, ni siquiera como que te dan un tema como tal. Pareciera que las profesoras o así les da como pena. Bueno, pues le agradecemos nuevamente a todas las personas que participaron y desde luego que nos dan su opinión.
Y hablando pues también de todos estos tabúes, Karina, por ejemplo, nos dice que después de la menopausia la mujer ya no disfruta del sexo. Ese es uno. Que en el embarazo la mujer tiene que renunciar al sexo porque se lastima al bebé. Hazme favor. Qué presumido. Sí, exacto. Que la mujer no debe decir cómo le gusta porque entonces se piensa mal de ella. Una mujer, nos dice Jacqueline Clouseau, siempre puede tener sexo. Un hombre solo cuando tiene erección. Claro, no siempre podemos. Dice, ese también es otro de los mitos que acompaña. Nefer nos dice que tu placer sexual es pecado. Tener relación sexual antes del matrimonio es pecado. Todo es pecado. Y con limón y sal el pecado es más rico. Pecado. Dice Marco Guerrero, pidamos ayuda en grupo para terminar con los mitos. ¿Quiénes se apuntan? Esto yo lo celebro mucho porque de eso se trata. Es un hombre que está diciendo, hagamos unión, hagamos fuerza, hagamos conciencia, y entonces la voz de las mujeres va a ser mucho más escuchada y reconocida. Estela nos dice, en este día en que se conmemora la lucha por la equidad, este tema resulta fundamental. Gracias a Diálogos en Confianza por su oportunidad. Pues gracias a ustedes por de verdad abrir la señal en sus pantallas, en sus teléfonos, en sus tabletas y compartirlo junto con nosotros. Nos dice, por ejemplo, en esta llamada un anónimo, llevo 7 años de ser viuda y últimamente, como de unos 8 meses para acá, me salieron así como barritos en la piel, en el rostro, por lo que me comentan algunas personas que quizás sea debido a la falta de pareja, que este es otro de los mitos. Falta de... ¿no? Son de ganas. Sí, exacto, son de ganas esos barritos. Inclusive a una persona que conozco le salieron también y se encontró una pareja y se le quitaron. Se los exprime. ¿Será debido a eso? ¿Por qué se sabe que uno nace con el sexo y muere con el sexo? A mi edad, 73, a pesar de ser grande, como tuve una pareja, pues en ocasiones siento el apetito sexual y me masturbo, pero termino sintiéndome mal por sentir que fue o que es un pecado. He llevado tratamiento dermatológico y se me calma, pero esos granitos vuelven a aparecer. ¿Algún consejo? Pues para acabar con los mitos hay que probar de todo, yo diría. Así que no sea más bien una pregunta que se quede ahí al aire. Graciela nos dice, a mis 60 años tuve un sueño erótico y estoy muy contenta. Pues nosotros también. Otro anónimo, tiene 3 años que me convertí al judaísmo y una de las cosas que me han enseñado es que la masturbación no era mala y es muy importante practicarla para que cuando las mujeres lleguen al matrimonio sepan cómo manejar su sexualidad. No hay que generalizar, ya que existen varias ramas dentro del judaísmo. Otro anónimo pregunta, si una persona está embarazada, ¿puede masturbarse o es peligroso? Jessica nos comparte, las personas que tenemos hipotiroidismo no tenemos deseo sexual. Es una situación complicada cuando se vive en matrimonio. ¿Qué se puede hacer para aumentar la libido? María Aurora Aguilar Chávez, ¿qué tal si en lugar de que los panelistas utilicen la palabra controlar, en lugar de implementen mejor la frase manejar adecuadamente? Porque desde una perspectiva muy personal, controlar implica un dominio, lo cual tampoco debe ser. Luis González González, es importante que desde el nivel primaria y secundaria se implemente una buena y efectiva educación sexual para la que realmente se conozcan. Pues la semana pasada que hablábamos precisamente de los mitos en la sexualidad masculina, Paco Delfín, que nos acompañaba, decía, pues no, la educación comienza desde el preescolar y comienza desde casa. Y comienza, pues, como bien decías, a mostrar cuáles son los genitales, los nombres, señalarlos, hacerlos presentes, existentes. Pero en la educación escolar, en colegios, pues desde la preescolar debiera impartirse ya justamente, y mucho más en la primaria. Y esto que también se tocó el martes de esta semana o la semana pasada, este tema tuvimos y hubo mucha participación, es importantísimo porque muchas mamás y papás creen o creemos que entonces si mis hijos comienzan a saber desde edades muy tempranas
acerca de la sexualidad, entonces yo les estoy dando un empoderamiento que no les corresponde. La información es poder, ese es el empoderamiento. La ignorancia es la que nos lleva a realizar actos que pueden dañarnos a nosotros mismos y a las demás personas. Y es lo que hacemos papás y mamás al evitar que nuestros hijos estén informados y enterados de todo lo que tienen que saber. Retomando esto de los mitos, la mujer en la menopausia, creemos que se le acaba el deseo. Y recordaba un relato de Eduardo Galeano en su libro Memorias del Fuego. Cuando la Inquisición española llega a México, hay un indígena que es juzgada porque vive con 7 mancebos. Y entonces está la narración del juicio. Y el inquisidor le dice, ¿y usted tan señora, tan vieja, por qué vive con 7 jovencitos? Le dice, pues ya ve, mi pelo blanco es lo que me lleva, porque los hombres gastan su sexualidad de jóvenes y a las mujeres nos empieza cuando ya no tenemos el riesgo de tener hijos. Es la razón por la que vivo con 7 mancebos, ¿no? Y para ella era lógico decirle al inquisidor, pues mire, vea, estoy canosa. Por eso vivo con 7 mancebos. Y al inquisidor le parecía lo más horrible. Si ya no es reproductiva, claro, porque sigue teniendo sexualidad. Entonces, en los pueblos prehispánicos existía todavía esta idea de que la mujer añosa es la más ganosa. Ajá. Y no es al revés, no es la jovencita. Y que al contrario, es el jovencito el que es más ganoso y ya de grande ya no. Y entonces se complementaban las señoras buscando jovencitos. Claro. Y nosotros las mujeres a veces nos busca también cualidades, virtudes, defectos. Entonces vamos a preguntarle a nuestro público cuáles son las cualidades que buscan en una mujer para que sea su pareja. Pues físicamente, obviamente, que sea atractiva, bonita. En este país, más que nada, tenemos todavía muy arraigado lo que es el machismo. Entonces, queremos buscar a una mujer que sea pura, santa y buena para la casa. Una chica de casa, sí, una chica de familia. Y afuera buscar lo que no nos puede entregar esa mujer, o lo que no le permitimos nosotros como hombre y como educación aquí en México que nos entreguen. Me gusta que sean tranquilas también a la vez. Yo casi no salgo, casi no soy de fiestas, de salidas. En zonas rurales en donde tal vez la educación no ha llegado al 100%, para ellos sí es muy indispensable que la mujer sea virgen, porque para ellos representa, pues, creo que la santidad más que nada. Todavía hay gente que busca a niñas buenas, ¿no? Como le digan, que son niñas de casa y se comportan bien. Pero yo digo que son cada quien, ¿no? Por ejemplo, te puede gustar la muchacha más fiestera o así la niña más que nunca sale de su casa. Porque hay unas que sí que andan de novio en novio. Y si te gusta, si sabes lo que quieres, si esa persona te agrada, pues intentas, ¿no? A ver qué pasa y a ver qué termina sucediendo con ella. Con que yo conozco a la chica, que me lleve bien con ella, que sea como algo honesto, algo bonito, con eso me doy por buen servido. Mayormente los que contestaron este sondeo son jóvenes. Sí. Qué tristeza, hombres, ¿no? Que estén repitiendo el discurso de que la buena es la de la casa y la mala es la que anda de novio en novio. A los hombres jamás se nos juzga por andar de novia en novia o por estar fuera de la casa. Pero precisamente de ahí viene la palabra dama, de domus, casa, la que está encerrada en la casa. Y esa abreviación de dominada, domesticada y domada, la palabra dama. Y a las mujeres les enseñan que lo mejor que tienen que convertirse en su vida es en una buena dama. Entonces, la mujer que se autoencierra sabe que va a ser bien juzgada por la sociedad. Estamos oyendo, los millennials, yo creí que iban a traer otro discurso, y no. Pero es que también, ¿qué otros discursos podemos, si no replicar esto, si no hay un discurso que esté enfocado en lo positivo, que esté enfocado en lo placer, no hay una visión positiva de la sexualidad? Quizá yo sí quiero algo diferente, porque me acerco y busco a mujeres buenas, no me funcionó, me acerco a mujeres malas, tampoco me funcionó, entonces, ¿qué estoy buscando? ¿No? Hay términos medios. Intermedios, justamente esta diversidad, estos matices. Estoy buscando relacionarme con otros individuos, con otras individuas, pero si no generamos un discurso del placer, si todo lo que hablamos en la sexualidad es prohibitivo, es restricción, es doble moral, es monogamia, heterosexismo y todos estos temas, entonces cuando te preguntan algo, lo primero que te viene a la mente es esto. Claro. Cuando estás en busca de algo, es lo primero que tengo a la mano. Es nuestra responsabilidad como profesionistas, como sociedad, como cultura, generar discursos positivos de estos temas, hablándolos principalmente abierto, y que pienso también en lo que mencionabas sobre que la educación empieza en la escuela, y yo diría todavía, bueno, en la casa.
con la familia. Un paso atrás es con nosotros mismos. Por más información que le proporcionemos a los jóvenes, a los niños, si para mí la sexualidad sigue siendo algo que me genera culpa, si todavía me cuesta a mí trabajo explorar mi placer sexual, no importa cuánto le diga, se vale, tienes derecho, puedes decidir, porque lo que estoy transmitiendo es todo este miedo y toda esta vergüenza y toda esta culpa que estoy engendrando en mi cuerpo. Claro. Tenemos que revisar nuestras historias y nuestras posturas en torno a la sexualidad. ¿Cuáles son las inquietudes que te expresan los jóvenes en consulta? Normalmente siguen replicando esquemas que uno pensaría que no son de su edad. Uno se sienta a escuchar a chavos de 20 o de 25 años y está escuchando a sus papás, a su mamá o a su papá o a la abuelita o a toda la sociedad, ¿no? Que no se sienten libres, que no se sienten cómodas, ¿no? Tengo una buena amiga que a veces viene aquí al programa contigo que se llama Edelmira Cárdenas, también especialista en sexualidad femenina y en placer, que dice que hay 4 enemigos principales del placer y son la vergüenza, la culpa, el miedo y el asco. Y justamente son las cosas que nosotros escuchamos en el consultorio, y no nada más en el consultorio, en cualquier reunión de amigas, ¿no? Nos pasa todo el tiempo. Esas son las cosas que seguimos escuchando. Entonces, hay algunas personas, por supuesto, que tienen un discurso distinto, que se han cuestionado, que han a lo mejor viajado, conocido más gente, que eso a veces ayuda, que hablan de otra forma, pero en la mayoría de los casos no, escuchamos este mismo discurso. Porque somos sujetos de aprendizaje al final de cuentas, ¿no? En todos lados, o sea, no es que le volvamos a dar el poder a las escuelas o a la formación tradicional, que ahí se debe de dar la educación sexual, sino crear nuevos espacios como este, ¿no? Precisamente, a partir de los medios de comunicación, uno solo, que ha sobrevivido muchos años, y tenemos una infinidad de programas que te pueden mostrar otra cosa, ¿no? Pero este espacio es como recobrar esos espacios, volverlos propositivos, de hablar de otras cosas, hablar abiertamente de lo que está pasando con nuestra sociedad, ¿no? Y también eso lo podemos hacer en nuestra casa, en la calle, oye, ¿por qué piensa así?, etcétera, ¿no? Y no ha pensado que también podría ser de esta otra manera. Creo que siempre somos sujetos también de aprendizaje y entonces por eso también podemos ser sujetos de cambio, ¿no? Y ya escuchamos a los jóvenes decir cuáles son las cualidades que buscan en una mujer para que sea tu pareja. También preguntamos cuáles son las cualidades que debemos tener nosotros para tener una pareja. Miren lo que contestaron. Pues no sé, ser abierta con lo que me gusta, con lo que no. Trato de ser muy centrada, bueno, realmente como que se complementa tanto el ámbito sexual como el emocional. Mostrarte transparente con lo que te gusta y creo que ya. Creo que, no sé, buena salud, responsabilidad y estar consciente de lo que vas a hacer. Pues ser uno mismo, ¿no? Realmente no son cualidades, realmente es darse un valor a sí mismo. De hecho, el cariño debe de ser mutuo para poder llegar a tener ese encuentro con una pareja, porque cuando tú te das el valor te encuentras una persona que realmente te valore con todos tus defectos, no solo con tus cualidades. La mentalidad de un hombre es bien distinta, porque, o sea, les gusta andar de locos y estar con las niñas en las fiestas de locos. Pues creo que depende de tus gustos, ¿no? También donde busques la pareja que quieres tener. Si quieren a alguien estable, necesita ser alguien de casa, alguien que pues digan, es tranquila, no anda de loca, no tiene que veres en otros lados. Sí existimos todavía las niñas de casa, pero pues ahora sí que creo que eso ya no va, o sea, como que eso ya está fuera. No es tanto que se fijen como por lo buena persona que eres sino físicamente ya se fijan como en esa parte. Yo creo que ahorita es más esa. Puedes pasártela de fiesta y no por eso eres una mala persona. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo. Recuerden, hoy estamos hablando acerca de los mitos en la sexualidad femenina y regresamos después de esta breve pausa. No se vayan. Eso, el placer da poder, dice Michel Foucault. Y como bien decía Claudio, que controla tu cuerpo, controla tu poder. Se termina, si en algún momento se le da toda la responsabilidad del placer al hombre, toda la carga, en este momento se está transformando el discurso hacia las mujeres necesitan aprender, necesitan tener experiencia. Tenemos que analizar al placer en el marco de justicia social y en el marco de las desigualdades de género que ya lo están formando. Al hombre el conocimiento de su sexualidad como un valor de la masculinidad.
Y a los papás les genera mucho ruido, porque hablar de masturbación es hablar de placer. Y ese es el tema que a los papás más les conflictúa. Mujeres les cuesta trabajo involucrarse en relaciones sexuales casuales, porque no es lo mismo, porque necesito la conexión y la profundidad, porque no me respeta y no hay confianza. Y entonces la única manera de garantizar que ese hijo es mío es que ella, siendo virgen, sea yo el único que haya tenido relaciones sexuales con ella. Y culturalmente pasó de un control, digamos, de la reproducción y la herencia a un control moral religioso. Esta idea o esta creencia que yo tengo, ¿de dónde surgió? ¿De dónde vino? ¿Quién me la enseñó? Porque a lo mejor quien me la enseñó sabía menos de sexualidad que yo o sabía cosas que a esa persona le servían, pero que no necesariamente a mí me sirve. El derecho a decidir quién decide qué de mi vida. Porque muchas personas dicen, es que yo inicié con violencia, pero es que eso no fue tu sexualidad. Porque siempre somos sexuales, ¿no? Siempre somos seres sexuales, pero sí hay una primera vez que decido compartirla con alguien. Cuando hay angustia, cuando hay miedo, hay cosas que revisar. Cuando hay culpa, cuando no hay responsabilidad. Esta cuestión, ¿no? Estamos acostumbrados a medir y a tomar decisiones con base en lo que nos hace falta, en las emociones negativas. El placer en sí mismo, el placer no se mide, el placer es la medida. Relatos de la antigüedad dicen que antes de que llegara Eva, quien fue concebida de la costilla de Adán, existió otra mujer, Lilith, quien fue hecha del mismo barro con el que Dios creó a Adán, pero tuvo que ser expulsada del paraíso porque se rebeló contra los designios divinos y mostró un marcado carácter, resistiéndose a yacer por debajo de Adán y lo cuestionó. ¿Por qué he de yacer debajo de ti? Yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual. Pero al ser forzada a obedecer, pronunció el nombre de Dios en vano y decidió abandonar el Edén con dirección al Mar Rojo. Finalmente, Dios decide que el castigo por su desobediencia es que cada día mueran 100 de sus hijos demonios. Lilith es el demonio rebelde, el mal ejemplo que precedió a Eva. Es demonizada por no representar el ideal de mujer, alguien que obedeciera y sobre todo que no expresara sus deseos sexuales. Bueno, estamos aquí de regreso. Esta es la vuelta final o la recta final más bien y todavía hay muchas cosas por atender. Tenemos algunas llamadas y comentarios. Dora Guerra nos dice, desde el Antiguo Testamento se habla de no dejar a la mujer que tenga derechos. Desde el Génesis, imagínense, ¿desde cuándo se cree que la mujer no tiene derechos ni mucho menos expresar quién es? La lucha sigue y seguirá. Isabela Magaña, romper paradigmas sobre el disfrute a nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, ideas y sentimientos nos harán más libres y más plenas. Nos dice también Julio, yo pienso que enseñar a nuestros hijos a aprender a ser independientes, a no depender de alguien en cualquier aspecto es primordial para hacerse respetar, independientemente si se es hombre o mujer. Tuve la fortuna, nos dice otra persona, de que mis padres nunca monitorearon mis actividades en solitario. Así conocí el autoplacer. Crecí con total libertad para masturbarme, aunque así no sabía de niña que se llamaba así, solo que era rico y sin culpa. Y es que fíjate, hace rato que hablabas de la educación y sobre todo en las niñas, todos les decimos, está rico mi amorcito, sí, te sientes mejor, pero en cuanto al placer, ahí sí no. Ahí sí viene la condena y la sentencia, y eso sí no. Y apenas vemos una cara de que le gustó, y entonces es tratar de evitar que ese tema lo reconozca, ¿no? Que reconozca sus genitales y sobre todo las sensaciones. Pero yo creo que este comentario pues es muy importante, porque ¿por qué tendríamos que decir o comenzar a sesgar que el placer entonces es malo, no lo deben sentir y mucho menos las niñas? Porque Lilith lo sintió, decía la cápsula. Exactamente. Es decir, y además con el comentario nos han hecho creer que el Génesis es lo primero. No, Génesis ya es la evolución de los judíos. En la historia de las mujeres no está registrado que siempre han estado oprimidas. Al contrario, hay muchos datos que nos permiten ver que ellas tenían el poder social, religioso, había muchas diosas y a lo largo de la historia lo fueron perdiendo
Y es ahí, desde allí donde nos platican, desde donde ya no lo tenían. Pero si revisamos más para atrás la prehistoria de la sexualidad, diría Tannenhill, vamos a ver que había grupos en Europa, en África, donde las mujeres tenían un rol primordial en las religiones, por ejemplo, en la celta, en la británica, antes de ser cristianizadas, eran sacerdotisas y obispas las que mandaban. Entonces, no es cierto que siempre han sido las mujeres oprimidas en la historia y que por primera vez se están liberando. Si me permiten dar un anuncio, voy a dar un curso sobre historia de las mujeres, están invitados e invitadas, 15 y 16 de marzo, ya próximamente. Quien quiera informes, pueden llamar al 66 49 30 17, de aquí de Ciudad de México, 66 49 30 17, Historia de las Mujeres, viernes 15 de marzo por la tarde y todo el sábado 16. Y vamos a recorrer cómo se les fueron quitando los derechos a las mujeres, pero no se quedaron con las manos cruzadas. Hubieron muchas que lucharon para que no se les quitaran esos derechos, y a esas grandes mujeres no se nos enseña en la historia. De hecho, hay un libro que se llama Las Filósofas, que está tratando de decir, oiga, no nada más fueron hombres filósofos, está Diótima, está Aspasia, Sócrates tuvo maestras filósofas, que en la historia de la filosofía han quedado borradas. Este ejemplo que diste tú a mí me parece bien útil, de cómo desde chiquitos les decimos a los niños, esto te gustó, te preparé tu comida, te gusta, está rica, y con la sexualidad no lo hacemos. Y es una técnica bien efectiva cuando tratamos de visualizar el placer sexual desde otra perspectiva. Por ejemplo, si tú no puedes ir a comer, preguntarle a una mujer, o preguntarnos a nosotras mismas, ¿tú no puedes ir a comer a un restaurante sola y disfrutar tu comida tú sola? Sí. O al cine. Entonces, ¿por qué no puedes disfrutar la sexualidad tú sola? O tú te sientas y entonces vas a pedir unas enchiladas. No te volteas y le dices al mesero, quiero las enchiladas, pero sin crema, pero con queso, pero con mucha salsa, pero con... Si puedes hacer eso y tienes una idea de cómo es tu placer, qué es lo que te da placer, cómo, cuándo, en qué cantidad... Entonces, lo mismo podrías hacer si desmontas todos estos mitos y prejuicios con respecto al placer sexual. Claro. Nuestro testimonio anónimo nos quiere compartir su historia. ¿Qué te decían tus papás acerca de la virginidad? Sí, buenos días. Buenos días. Yo cuando era niña, siempre me decían, no vayas a perder tu virginidad, porque el día que la pierdas, se te va a quitar ese brillo en los ojos. Y vas... ¡Qué horror! Una mujer cuando deja de ser virgen, ya no vale. ¡Qué horror! ¿Sí? Y tampoco te vayas a tocar tus partes genitales, porque eso es pecado. Y recuerda que Dios te ve en todas partes. Y también me decían de que al único hombre que yo metiera a casa es con el que yo me iba a casar, que yo no metiera a nadie, a ningún otro hombre. ¿Y así fue? Pues sí, la verdad sí, tuve muchos novios, pero nada más, el único que dije, con este me caso, con este me quedo, fue el único que entró. Tampoco a mí me hablaron de la menstruación. En casa había gatitos y cuando la gatita tenía sus gatitos, llenaba los trapos de sangre. Y yo recuerdo que cuando un día que amaneció, yo me bajé, con el respeto que se merecen, mi pantaleta y me la vi de sangre. Y vi con mi mamá, mamá, mira cómo estoy. Lo que me hizo la gatita. Y mi mamá lo único que hizo, recuerdo que me dio 3 trapos blancos y me dijo, póntelos. Y luego, eso te va a pasar cada mes. Y esos 3 trapitos los vas a lavar bien y van a estar blancos. Es que así era. Entonces, eso es femeninas. Y o si había, no se tampoco usaban. de la masturbación, ¿sí? Yo hasta la fecha yo sí la utilizo, por eso siempre ando feliz y sonriente, ¿sí? Y los ojitos ya te brillan. Ah, no, y me brillan también, porque a esas alturas ya estoy hasta virgen. Sí, entonces es eso, o sea, yo ya estoy libre de prejuicio, yo ya estoy libre del qué dirán, de todo eso, porque estoy yendo a una agrupación en donde me enseñaron a quitarme de esos prejuicios. Dice, no tienes pareja, pero tienes estas manitas y estos deditos que hacen muchas travesuras. Y la verdad, lo disfruto mucho. ¿Sí? Por mi Muchas parte, gracias. Gracias por compartirlo. Nuestro siguiente compañera. Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo ahora me estoy dando cuenta qué difícil es quitar el placer sexual de lo social, ¿no?
está vinculado completamente. Yo tuve pues abuso sexual muy pequeña, entonces mi primera experiencia, ya que yo la decidí, fue a los 14 años, quedo embarazada y entonces me dicen, esa es la consecuencia de tú querer investigar cosas que ya me habían enseñado que se hacían, ¿no? Entonces, cuando yo a los 15 años, pues lo último que quiero es tener un bebé. Cuando lo tengo y lo tengo que cuidar y pago todas las consecuencias de mis actos, pues lo último que quiero saber es precisamente de placer, ¿no? Yo ya traigo bien penetrado en mí que el placer pues te va a provocar muchas desgracias. Entonces, ¿qué es lo primero que yo empiezo a hacer? Pues empiezo a sentir el rechazo, porque los hombres no quieren una mujer con un hijo, ya soy una persona grande, ahora ya es normal, pero en mis tiempos no, las mujeres no quieren casarse con una persona que tiene un hijo, las personas no quieren estar con una loca, la sociedad completa te rechaza, se burlan, entonces lo último que quiero es sentir placer, pero sin embargo el cuerpo siempre está con esa necesidad, eso aunque yo lo trate de evitar, no se puede, está con esa necesidad y ya después yo me entro en una relación de muchas humillaciones, de ofensas, de siempre estar diciendo, pues yo te hice el favor, antes y agradéceme, de la sociedad, de decir, mira, esa prostituta se casó, esa marihuana, o sea, siempre te etiquetan, siempre es muy difícil, pero sin embargo, de verdad, yo ahorita los escucho y los admiro así terrible, porque siempre el cuerpo está pidiéndote y diciéndote, yo aquí estoy y te necesito. ¿Cómo se va logrando ese cambio y cómo se va aceptando que eso soy? Pues así, ¿no? A través de una terapia, a través de hablarlo, a través de decir, yo no nací para ser una buena madre, ni para ser aceptada, ni para ser lo que yo estoy creyendo que puedo ser. Yo nací para ser lo que soy. Claro. Y en ese momento es cuando me acepto y cuando empiezo a darme cuenta que ni es cierto, ni me voy a volver más aguada porque use un vibrador, ni me va a pasar nada por revisarme y por verme como soy y por agradecer que esto es lo que soy. Gracias. Muchísimas gracias. Y sobre todo me hace pensar, justo hablando de la pérdida de la virginidad y de la expropiación de nuestros cuerpos, ¿qué pasaría si nos enseñaran que vivir el placer y vivir nuestra sexualidad no estamos perdiendo algo, sino que estamos ganando? El placer no es exclusivamente coito, ¿no? Pensamos que pues yo ya no, ahorita lo último que quiero saber es de placer. Quizá lo último que quiero saber es de coito, de una penetración, de una reproducción, pero el placer un abrazo. De un abrazo, de un apapacho, de una conexión con alguien más, de la autoestimulación. Y el placer tiene que ver más conmigo que con el otro, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo apropiada de ese cuerpo? ¿De qué manera podemos responder a estos discursos sociales? Está justamente en hablar del placer y qué estoy ganando yo con esto, qué sí me está dando el poderme apropiar de mí misma, el vivir desde el placer y no desde la prohibición. Oye, y hay un comentario a propósito del testimonio anónimo que acabamos de escuchar, que le agradezco muchísimo, que nos dice, hoy justo se acaba de mover, espera, acá está. Las mujeres no deben ser ni buenas ni malas, solo deben ser. Basta. Inteligentes para saber lo que les gusta o no y para poder preguntarle a su pareja qué le gusta también, hasta para el menú del día también, con esta idea de hace rato. Anita nos dice, uno de los peores tabúes que existen es la pornografía, en el cómo debe ser la sexualidad. Un anónimo nos comparte, yo tengo 48 años, tengo 27 de vivir con mi primer pareja, pero siempre hubo falta de deseo sexual. Tengo una relación con un amigo de la infancia, soy su amante y sé que no es lo mejor, pero con él he llegado a mi plenitud, a sentirme sensual y sexual. Estoy perdidamente enamorada de él. Y una pregunta también al final que alguien nos hacía, a ver si le encuentro rápidamente. Bueno, se mueve aquí de repente, me hace un extraño en la tableta y no es placentero, entonces voy a pasar la palabra. Dice Rosa María Rofiel en un libro que se llama De Mujer a Mujer, hemos cumplido ya la sentencia por osar mirarnos desnudas al espejo. O sea, ya pagamos, ¿no? Corramos libres ahora. Es decir, apropiémonos ya de esta parte positiva, no nada más de esto de que nos dijeron de que es malo, es feo, etcétera. Hay todo, me encantó como lo dijiste, Fabiola, el placer es la forma de medir si estoy siendo feliz. No hay para medir el placer es la medida. Es decir, si yo me siento bien, quiere decir que por ahí va el camino.
es bien importante en la educación del placer hablarlo, porque se cree que la calle, y en este caso a veces la pornografía, los amigos, son los que van a educar el placer. O tu marido te lo va a enseñar. Es bien importante aprender a que el placer se queda como placer en cuanto queda dentro de dos límites, cuando es placer responsable y cuando es placer respetuoso. Cuando se pierde el respeto por el otro y lo obligo a hacer cosas que no quería hacer, ya no me va a resultar placentero. O cuando se pierde la responsabilidad y empiezo a generar daños contra mí mismo por ese placer, ya no me va a resultar placentero. Y se vuelve una amenaza el placer, porque me generó un castigo, un daño, y entonces, no, lo que yo quiero es no saber nada de eso, ¿no? Muchas de las señoras que enviudan, y se va a volver a casar, no, otro marido, ¿para qué? Ajá. Y entonces, creo que es bien importante descubrir que el placer trae por sí mismo su propio valor, nos genera poder, nos genera una sabiduría y nos genera poder educarlos a otros, porque también decían, los papás se avergüenzan cuando hay que hablar del placer en la casa. Claro, si ellos no lo tienen trabajado, si ellos no lo han vivido, si lo tienen escondido, no lo pueden transmitir más que en una forma vergonzante. Es bien importante empezar a trabajarme yo para poder dar algo distinto a los demás. Y desde los pequeños placeres cotidianos, ¿no? Para poder alcanzar como estos otros placeres que están plagados de mitos, pues hay que empezar por los que no tienen tantos mitos, ¿no? ¿Qué quiero comer hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? Salir a caminar por el simple hecho de caminar. Todos esos placeres que están a la mano. Ha sido un placer haber estado con ustedes, pero ya nos vamos. Hasta la próxima. Gracias.